Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día jueves 12 de julio. Están pasando cosas importantes a nivel político, judicial, que es muy bueno analizar, que exactamente interpretar, que tienen que ver estos hechos. Uno de ellos es ya la inminente elección de los 5 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque el plazo de los actuales vence el domingo a las 12 de la noche. O sea, el lunes ya no habrían, si no están elegidos, no habrían magistrados de la Sala de lo Constitucional, por lo menos para hacer quórum. Habría uno, que es el presidente, que él no se renueva todavía, y un suplente, tengo entendido que, pero con dos no hace quórum la Sala de lo Constitucional. Habría una cefalía de la más importante sala judicial del país. Los magistrados han dicho que mañana hay reunión nuevamente, a las 10 de la mañana se reúnen y que la sesión está abierta, que pudieran incluso llegar hasta el domingo a elegir. Esperamos que sea así. Pero obviamente esta elección merece un importante análisis y para ello, y cosas similares que han pasado en estos días, también política y que se derivan de lo judicial, vamos a conversar con dos importantes, a mi juicio importantísimos, analistas políticos del país que presento inmediatamente. Rubén Zamora, destacado político salvadoreño, ex embajador, de todo, ex candidato presidencial. ¿Ah? Se me olvida algo, ¿no? Pues son muchas cosas, académico. Académico. Etcétera, etcétera. Gracias, Rubén, por estar esta noche. También nos acompaña Joaquín Samayoa, quien es rector de ICEADE FEPADE, analista político, también un hombre académico. Buenas noches, Nacho. Gusto saludarte, Joaquín. Ambos bienvenidos, igual usted es amigo televidente, muy bienvenido a este programa. Vamos a saludar antes de iniciar con los temas a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, hay una información que está en este momento que no la puedo decir completamente en términos de que es total, pero sí se sabe claramente y lo andamos buscando, ya algunos lo han leído, que Guillermo Gallegos oficializó la alianza con Cambio Democrático y que Cambio Democrático va a elegir al candidato a vicepresidente de esa alianza, Alianza Gana, con Nayib Bukele, ya sea Nuevas Ideas o sea Cambio Democrático. Noticia. Vamos a tratar en el transcurso del programa reconfirmarla para poder hablar sobre este tema. Pero bueno, estamos hablando 48 horas, 24 horas restan a los diputados para elegir a los nuevos magistrados y uno se pregunta, digamos, ¿qué deben elegir? ¿Cómo deben elegir? La importancia de esta elección. Rubén, tú me imagino que le has dado vuelta bastante a esto y tienes la preocupación que tenemos todos de que se elijan buenos magistrados y que tengamos una buena sala. No, yo creo que es compartida por amplios sectores de la sociedad civil y espero por algunos diputados también que sea igual preocupación, porque yo creo que es un momento importante. La sala que hemos tenido estos años, ¿no?, es una sala que hace parteagua en la historia constitucional del país por 3 cosas fundamentales. Uno, la independencia del Poder Judicial nunca antes había sido sostenida de la manera que ellos lo han hecho. 2, el planteamiento del respeto a la Constitución, también creo yo que se han dedicado a hacerlo. Y 3, ellos la separación de poderes y la independencia entonces de lo jurisdiccional es algo sumamente importante. Eso lo ha logrado. O sea, tú evalúas muy bien esta sala. No, esos 3. Ya. Esa me parece a mí la parte positiva e históricamente que creo que es como vamos a tener que, o los que hagan historia, ¿verdad? Ya nosotros no damos para tanto, van a tener que reconocer en este momento. El problema es el siguiente: ¿cómo se le da continuidad a este proceso? Y ese es el problema que tenemos, porque hay un problema fundamental en todo esto, y es que la elección de los magistrados
de la sala de la Corte Suprema de Justicia, y todas las elecciones de segundo grado no son elecciones. La Asamblea no elige, la Asamblea reparte puestos entre los principales partidos, que es lo primero que hacen, y ya repartieron esto. Hay 2 para Arena, 1 para el FMLN, 1 para Gana y 1 para los diputados del PCN. Eso es lo que tú sabes que es la decisión hasta ahora. Es información directa de la Asamblea. O sea que eso, porque eso ha sido siempre así. Antes era el presidente el que les mandaba la lista a los diputados de quienes iban a ser los magistrados de la Corte Suprema, y los diputados levantaban la mano. Hoy no, hoy son con los partidos. Entonces, cuando se reparten, ¿qué es lo primero que hacen? Entonces ya van con la lista, cada partido va el jefe de fracción con su secretario general o su líder de partido, y ahí se ponen, mira, ¿cuál es el que más nos conviene? Y entonces lo escogen uno, o sea, propietario y suplente, y los otros 2. Tercer paso, hay la farándula, que es esta subcomisión que estudia, que pregunta, que dice cosas y todo eso, y una reunión final en que está convocada por el presidente de la Asamblea, donde están los jefes de fracción, están miembros de la Junta Directiva, y allí se hace la preelección. ¿Por qué? Porque se dice, miren, como necesitamos los 2/3 para que esto funcione, y nadie tiene los 2/3 en la Asamblea, entonces lo que hacen es ponerse de acuerdo de antemano. Y entonces, a ver, se oyen propuestas. Y por supuesto el partido mayoritario sale y dice, miren, yo propongo a fulano y sutano para diputado. Otra propuesta, viene el segundo partido, aquí es el FMLN, y dice, yo propongo a fulano de tal. Y así van. Y entonces ya dice, ¿hay más propuestas? Nadie dice una palabra. Entonces dice, bueno, entonces discutamos esto a ver si convienen estas personas. Y por supuesto, por lo general, y yo viví una vez ese calvario, hubo un partido que empezó a objetar al del otro partido. Dice, no hombre, ¿por cómo llevan a ese? Pero si es esto, y empiezan a decir barbaridades de la persona esa, ¿verdad? No lo podemos llevar. ¿Qué responde el partido que ha escogido el candidato? No lo defiende, sino que dice, bueno, pero mira, vos llevas a fulano de tal, y ese fulano de tal, esto. Entonces el presidente de la Asamblea dice, espérense un momento, como no hay coincidencia, ¿por qué no los 2 partidos se apartan y se tratan de poner de acuerdo? Se van y al rato regresan, a todo esto los demás esperamos. Regresan, ¿verdad? Y entonces una de 2, o traen 2 nombres distintos, o ambos se dan disculpas diciendo, mire, es que yo tenía mala información, pero ya se me aclaró y ya tengo claro. No, estamos de acuerdo. Y esto fue otra negociación. Se va al Pleno. Y el Pleno levanta la mano y vota por eso. De acuerdo. Eso ha por sido lo tanto, históricamente, no es elección. Ahora, aquí hemos avanzado, para no decir las cosas solo negativas. Por primera vez la sociedad civil se inmiscuye seriamente en tratar de que esto no sea así. No pueden parar los acuerdos de partido, los repartos, pero sí por lo menos ha habido mayor vigilancia de la sociedad respecto a una de las 2 características que según la Constitución deben de tener los candidatos. La característica de tener competencia, pero la otra característica, que es moralidad notoria, esa ha brillado por su ausencia. ¿Por qué? Porque la sociedad civil no tiene instrumentos para hacer eso. Que en conclusión, estamos a menos de mitad del camino, pero ya empieza un camino. ¿Cuál es el siguiente paso a mi juicio? Tiene que haber una ley formal de la Asamblea para elecciones de segundo grado que establezca el procedimiento, pero no como lo dice el reglamento. Se forma una comisión especial, que siempre lo hacen. ¿Parámetros de quién debe ser elegido? Parámetros y participación de la sociedad civil en el proceso ya establecido por la ley. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos ahora. Joaquín, entonces, si esto es así, y tiene que ser así sin duda, y es así, no me cabe ninguna duda, ahí depende, digamos, de cómo salgan los elegidos, ¿no? Porque también los actuales fueron elegidos de esa manera, un poco más incluso burdamente, porque en casa presidencial llegaron los líderes de los partidos, incluso expresidentes, y cada uno eligió y al final, pero lo que salió terminó siendo bueno. Sí. Es que la verdad es que si nos ponemos a ser rigurosos, todas las leyes se aprueban así.
Sí. Aquí nunca ha habido una historia o una tradición de debate parlamentario, como no sea una oportunidad para ir a reiterar las posiciones y a insultar al otro, pero los votos, aquí ningún diputado vota porque escuchando al otro se da cuenta de que tiene buenas razones. No se escuchan. No hay debate parlamentario aquí. Y no lo hay en este tema como no lo ha habido en ningún tema. Sí se aprueban todas las leyes, eso es lo que tenemos, ¿no? En este estadio de evolución de la democracia, por lo menos. Y hay que tener en cuenta de que esta es la fase final de un proceso. A la Asamblea se le da la cancha ya un poco marcada, en el sentido de que tiene que elegir entre 30 candidatos no más, que son los que le ha propuesto el Consejo Nacional de la Judicatura y el gremio de abogados a través de elecciones internas de sus asociaciones. Parte de los problemas que yo veo grandes en la elección de magistrados de la Corte Suprema está en esas primeras etapas y con esos sujetos que intervienen en el filtro preliminar. Pero bueno, eso ya pasó y como quiera que haya sido, resulta que de los 30, más o menos yo por todo lo que he escuchado, son rescatables fácilmente unos 10, 12 como personas, si no estrellas, por lo menos aceptables en cuanto a competencia, honestidad, etc. O sea que de cualquier modo que hasta ahora hayan sido las cosas, hay de dónde elegir una buena sala. Ok, pero finalmente se ve en la práctica si la persona va a tener independencia, si va realmente a asumir su rol de magistrado constitucional. Es que eso es bien difícil evaluarlo. Yo por eso estoy un poco opuesto a este tema de los baremos y de las... Porque cada vez que tú querés cuantificar o ponerle alguna medida objetiva a las cosas, caes en lo irrelevante. Porque las cosas que son más determinantes son muy difíciles de evaluar de esa manera. De hecho, en la elección de la Sala de lo Constitucional anterior, o en la selección, si no se le quiere llamar elección, se equivocaron de cálculo. Realmente creyeron que estaban eligiendo por lo menos a 2 de esos magistrados, claro, que iban a ser muy sumisos o al menos más fáciles de manipular, y no resultó así. ¿Y por qué razón? Porque es que ahí entra el carácter de la persona, no solo sus valores, sino el carácter de las personas, y esto es sumamente difícil de evaluar, a no ser en casos en que ya la trayectoria nos dice bastante porque hay un historial de deshonestidades o de cambios de posiciones o de ese tipo de cosas. Entonces yo creo que aquí lo que yo hasta donde entiendo hay un buen avance de las cúpulas partidarias, porque el problema no es que negocien las cúpulas partidarias, eso en alguna medida eso tiene que ocurrir. El problema es con qué criterio negocian. ¿Con qué criterio negocian? Aquí yo creo que es lo que sí todavía es tiempo de esperar que el resultado final sea de gente realmente buena, que esté a la altura de la misión que les toca cumplir. Bueno, vamos a ir al corte, pero yo quiero preguntarle para terminar el tema de esto, es, ¿realmente esta sala fue muy buena? Fue, como dice Rubén, el parteaguas que hace una diferencia histórica entre lo que antes era y ahora lo que fue y lo que debe seguir siendo, porque llama la atención como algunos, por ejemplo, están despidiéndose de la sala. Gracias, sala. Gracias por salvarnos del comunismo o por salvarnos del populismo. Y otros, digamos, ¿cierto?, es la peor sala de la historia que ha habido en el país. Es una sala política, es una sala que impidió que el país fuera más justo, más democrático, etc. Vamos sobre esto a hablar en el próximo bloque. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias TCS Plus, el informativo más joven de Telecorporación Salvadoreña. Nos caracterizamos por brindar un informativo que sea ágil, rápido y veraz, con el plus de transmitir en un horario prime, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por Canal 35 en señal abierta y 5 en cable. ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Ver a mi Dieguito con gripe era preocupante, pero le di Tapsin Niños y combatimos al gigante de los moquitos, al dragón de la fiebre y al monstruo del dolor. Nuevo Tapsin Niños en tabletas masticables. Es Bayer. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Bueno, Parteaguas, una sala que tuvo características sin duda, digamos, diferentes a las anteriores, que marca un antes y un después, tú lo dijiste, pero es una sala que debe respetarse totalmente, es una sala buena a tu juicio, es una sala que no se merece que se le diga ni que fue parte de defensa de un sistema de derecha en el país, ni que fue la peor sala que vio en la historia. Mira, yo creo que el primer error que en evaluar la sala que tenemos que evitar es precisamente en lo que se cayó aquí en el país. El problema del FMLN con la sala fue que si era de derecha. Y yo nunca he leído un artículo analizando si una sentencia estaba bien hecha jurídicamente, lo cual es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque entonces, por un lado, la ven que la están atacando los de la izquierda, a la derecha a abrazar los 7 magníficos y a darle una absolución total a la sala. Esa falta de visión crítica frente a las resoluciones jurisdiccionales ha sido, para mí, la debilidad que ha habido con esta sala, en la cual los principales responsables somos los actores. ¿Ya? Y yo creo que la sala terminó cayendo en esa dinámica, ¿verdad? Por alguna serie. Yo, por lo menos lo que conozco... ¿Has sentido algún fallo que haya hay una buena cantidad y sobre todo acumulados hacia el final. El último fallo que conocemos, que es este, el de cambio democrático. No tiene nada que ver con cambio democrático, tiene que ver con otras cosas. La constitucionalidad es un fallo que lo leí 2 veces ya y me ha dado tristeza. La pobreza jurídica de esa resolución. ¿A cuál te refieres? ¿Al artículo 47 de la ley del partido? No, a todo el fallo sobre esta cuestión de que si se debe de cancelar o no a los partidos políticos. Me parece una cosa. Además, en un contexto político que ellos mismos crearon. ¿Por qué? Porque la demanda se la hicieron hace más de 3 años. 2 años y medio. Sí, 2 años, 2 años y medio. Fue en el 85. Estamos en el 88. Y entonces, en el 18. 18. Y son 4, no 7 fantásticos. Sí, son 4, no, sí son 4. Pero entonces, se da en este contexto donde hay una campaña, especialmente de la derecha, para tratar de impedir que el señor Nayib Bukele llegue a la candidatura
no a la presidencia, a la candidatura a presidente. ¿Por qué? Porque eso les quiebra su esquema de ganar en primera vuelta, así de simple, ya. Entonces, termina haciéndolo a esta última hora, entra en toda esta cosa, y yo he visto las reacciones de los periódicos, perdóneme. Sala declara, ¿cómo es? A la CD y al PS. Los cancela. Puras mentiras, la Sala no ha dicho una palabra. Simplemente lo que ha dicho la Sala es decir, mire tribunal, ahí ve usted cómo hace. Se quitó el pan. Pero para quitarse... Pero establece la constitucionalidad del artículo 47 pero sí que el tribunal no había tomado en cuenta. No, es que una cosa es que se establezca la constitucionalidad del tribunal, del artículo 47, que eso, yo no necesito escribir 10 páginas para eso, si está en la Constitución misma. Los dos derechos son 3, no 4, como dice la sentencia de la Sala, o sea, ni siquiera el número de derechos constitucionales, de derechos políticos constitucionales pusieron bien. Segundo y tercero, que son los que nos interesan, formar partidos políticos o afiliarse a ellos, segundo. Tercero, optar a cargo público, están relacionados. Los dos dicen exactamente lo siguiente: será un derecho político, de acuerdo a la Constitución y a lo que la ley decida, la ley secundaria. La Constitución delega, porque no puede hacer todo la Constitución, sería una Constitución de 5 tomos, ¿verdad? Delega la ley secundaria. Dice y la ley secundaria, ¿qué es lo que ha dicho? Hacer eso es lo que la Constitución le da. Que un partido político debe cancelarse si no alcanza a determinadas horas. Que tiene que haber limitaciones a estos derechos. Okay. Vea, claro, si la limitación que pone la ley secundaria es de tal manera grande que ya viola la esencia del derecho político, ahí es el tribunal el que tiene que entrar. Pero quiero entender, esa sentencia de la Sala que establece que el artículo 47 es constitucional, ¿a ti te parece? Veo dos interpretaciones, una que tú dices, sí es correcto, es constitucional el artículo, no cabe duda, pero ¿no te gustó la redacción de la sentencia? No. ¿La justificación de la sentencia? El problema está en que el primer punto de la sentencia, que tiene dos realmente, sí. El primer punto lo que dice es que no es inconstitucional el artículo. Coincido plenamente con ellos, pero toda la argumentación que ocupa en el resto del mamotreto que es sobre la votación, que si fue de 3 y no de 4. Y porque solo es de 3 y no de 4, como ellos dicen que debe de ser, declara inexistente lo hecho por el tribunal en ese momento. Lo cual es jurídicamente es una barbaridad. Okay. Porque confundió inexistencia con nulidad. Son dos cosas completamente distintas que me enseñaron en primer año el doctor, ¿cómo se llamaba el gordito aquel? ¿Cómo se llama? Que nos trataba muy mal. Méndez, el doctor Méndez. El doctor Méndez. ¿Ves? Son dos cosas completamente diferentes, de naturaleza distinta. Ok, pero ¿tú crees que la Sala fue presionada políticamente o actuó políticamente para afectar, con el interés político de afectar a un partido político o una candidatura? Mira, yo no voy a emitir porque es caer precisamente en lo que estoy criticando. Que me lo prueben, pues. Si me lo prueban, lo puedo decir, ¿verdad? Allá, si yo pienso que pueden haber gestiones a favor de uno o de otro, por presiones de uno u otro, pueden haber. Pero que hayan presiones a que los magistrados asuman esas presiones, eso es otra cosa. Ok, muchas veces se ha querido ver eso y el gobierno lo ha interpretado que esta es una Sala que ha perseguido al gobierno, que ha obstaculizado al gobierno, que ha tenido determinada inclinación política partidaria. Bueno, yo aquí quiero señalar dos cosas que son importantes y que muchas veces se ignoran o la gente opina como si no las conociera, ¿verdad? Aunque las conozca. Una de ellas es que la Sala no actúa de oficio. La Sala responde a demandas de inconstitucionalidad y responde a lo que está en la demanda. Muchas veces no entendemos por qué en la sentencia se tocan ciertos puntos. Bueno, porque en la demanda que se hizo estaban esos puntos y hay que darle respuesta. Entonces, lo que decía Rubén antes es absolutamente cierto. La gente opina sin conocer. Algunas de las sentencias son sentencias de 50, 70, 80 páginas
con argumentos que uno puede estar o no de acuerdo con todo, comparte, pero no cabe ninguna duda de que ahí hay pensamiento jurídico. Y otra cosa es si uno le sigue la lógica o no, o si está de acuerdo con su manera de ver las cosas desde el punto de vista jurídico. Entonces, mucho de lo que se ha opinado, por ejemplo, del intervencionismo de la sala, de hecho, así como en este caso, no ordena, como se ha dicho, la cancelación de Cambio Democrático y Partido Socialdemócrata, sino que le ordena al tribunal que proceda y que al proceder tenga en cuenta que las razones que adujo en la decisión anterior no tienen esos inconvenientes que decían, etc. Pero es el tribunal. Lo mismo a la Asamblea, le ha mandado un montón de veces, mire, legisle de tal manera que evite caer en esta inconstitucionalidad. No es que se está metiendo a legislar o a hacer leyes la sala. Eso ha sido otro de los puntos incomprendidos. Cuando dicen que persigue al gobierno, bueno, la sala no actúa de oficio, sino que responde a demandas y está obligada a hacerlo. Y segundo, la sala no invade la jurisdicción de otros poderes, sino que les manda a hacer las cosas. Y yo sí quiero decir una cosa. Aquí, en cuestión de procedimiento legislativo, por ejemplo, se violan los procedimientos de una manera olímpica, ¿verdad? Entonces, no quiere que la sala se meta, haga bien las cosas, ¿ah? Igual, hay una buena cantidad de disposiciones jurídicas en las leyes que, bueno, no quiere que la sala se meta. Entonces, ocupe ese montón de asesores que tienen, que le cuestan al Estado cualquier cantidad de dinero, ocúpelos para hacer un buen trabajo. Desde el punto político, pero desde el punto de vista jurídico también. Entonces yo no es que estoy diciendo que esta sala no ha cometido errores, y muchos, ¿verdad? Pero los tres primeros puntos que señalaba Rubén hay que rescatarlos definitivamente y son esenciales, fundamentales para la democracia en el país. Y yo añadiría otro, esta es una sala que ha trabajado. La sala encontró 10 años de mora o más y está devolviendo con una mora relativamente pequeña. Tiene un récord, un promedio de 1,000 casos anuales, más de 1,000 casos anuales, 12,000 en los 9 años resueltos, y cada uno con la seriedad del caso. También tiene que ver con que 4 se han puesto más de acuerdo, ¿no? Aunque han discutido internamente entre ellos, pero se han puesto más de acuerdo en eso. Pero ha habido grandes diferencias. Yo conozco salas en que era bien difícil poner de acuerdo a los magistrados. Vamos al corte y volvemos rápidamente. ¡Feliz cumpleaños! Si cumplís 18 años entre el 6 de agosto del 2018 y el 2 de febrero de 2019 y querés votar, ¡tramita tu DUI! Es tan importante como tu cumpleaños. Gratis la primera vez y te lo entregan un día después de tu cumpleaños. Para más información y requisitos, llama al 2555-1900 o en redes sociales. DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Vive con Cosavi DRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. Cosavi DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Soy el doctor Jason Bull. ¿Qué clase de doctor es? Soy psicólogo. Seas culpable o inocente. Nos sumergimos dentro del jurado. Sabemos que piensan desde el principio. No pueden controlar así un juicio. Usted no. No necesitas un abogado. Estamos perdiéndolo. Me gusta el reto. Lo necesitas a él. Bull. Gran inicio. Lunes 16 de julio a las 9 de la noche por TCS Plus. Te da más. El tercer segmento de debate, gracias al sistema FedeCrédito. Con los canales electrónicos del sistema FedeCrédito, realiza tus operaciones financieras a tiempo,
hasta donde quieras. Cuando surge el momento de un nuevo reto laboral, es difícil no aprovecharlo. Lo bueno es que a la vuelta de la esquina tienes la mejor opción para dar la impresión que quieres. En las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito, ponemos a tu disposición tarjetas de crédito con las mejores ventajas para que puedas lucirte hasta donde quieras. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Quiero pedirle una breve opinión sobre los últimos temas que está sacando la sala. Sí, disculpe. Porque creo que ustedes, digamos, que tienen muchos años de ver la situación política del país, me imagino que son casos que les importará. El caso Locke Dalton, que amparó la sala a la familia del poeta, desaparecido o asesinado en su momento, al año, no sé, creo que fue 80 por ahí, un poco antes del 80, y que un tribunal había cerrado el caso y la sala ordena reabrir el caso Dalton, y el otro es el caso del ex embajador de Sudáfrica en el país. En base a una habeas corpus se determina, digamos, que por lo menos se debe conocer la verdad, incluso se intimida al presidente de la República para declarar en ese caso como dirigente de las AFP, FPLs en ese momento. ¿Qué les parece estos casos? Bueno, mira, yo creo que si los abre la justicia, pues están abiertos y hay que enfrentar esa situación y que se enfrente de la manera más sabia. Yo estaba absolutamente en contra de la amnistía que se hizo y era inconstitucional desde, primero, no la primera amnistía, la segunda. Han anunciado que mañana o pasado van a fallar también sobre la ley de amnistía. Sí, no, y esta sala, esa es una de las grandes cosas que hay que reconocerle. Decretó que la ley de amnistía tenía inconstitucionalidad y señaló las que debería de señalar, que son las fundamentales. O sea, votó la ley en definitiva. Yo ahí estoy completamente de acuerdo porque yo peleé como loco cuando diputado, cuando vino la segunda ley. Y me acuerdo que lo que dije, esta es la primera violación abierta, descarada y hecha por el gobierno de los acuerdos de paz, porque fue inmediatamente después. Eso está claro. Entonces, si ahora viene, que se haga. Ahora, una aclaración, aquí no había embajador de Sudáfrica, como dicen todos los medios, sí. Él era cónsul honorario, ad honorem, era cónsul ad honorem. Siempre he escuchado yo embajador de Sudáfrica. Sí, no, es que él ya se quedó de que era el embajador, porque así correcto. Se dijo, pero él era cónsul, no había pues Él desapareció presuntamente. ¿Por qué? Porque en ese momento, acuérdense que Sudáfrica tenía apartheid. Sí. Estaba condenada por Naciones Unidas y en las Naciones Unidas la primera vez que fue la primera junta de revolucionaria de gobierno, uno de los magistrados públicamente le dijo a los periodistas que estaban rompiendo relaciones con Sudáfrica porque con cumplimiento de la resolución de Naciones Unidas. Entonces el cónsul que era aquí, el señor desesperado andaba buscando con quién hablar. Tan es así que a mí me habló que yo era ministro de la presidencia en ese momento y yo estaba ahí pues y era creo el único ministro que estaba en despacho y entonces le dije véngase y empecé yo como loco a buscar que quién había dicho eso pues porque eso se lo inventaron allí. En lo que él venía lo secuestraron. Yo de eso nunca se me olvida porque como te digo yo fui quizás la última persona que habló con él estando en libertad. Esa es la realidad. ¿Deben conocerse estos casos? ¿Deben conocerse la verdad sobre estos casos? Definitivamente, si no por otra cosa, por razones de humanidad, ¿verdad? Sí. Pero de ahí a que se esté manejando bien, ahí yo tengo mis ciertas dudas también. En el caso del embajador, porque así se le suele llamar y se le va a seguir llamando el embajador Don, la verdad es que es cierto, Sánchez Serén no estaba en las esferas de dirección de las FPL en ese momento. No es la persona que deba dar cuenta de ese asunto. Entonces probablemente... Bueno, los que estaban eran los dos fallecidos, pues Cayetano Carpio y Mélida Anaya, y los dos murieron. Así es. Entonces, pero habrán otros dirigentes que estaban en ese momento. Claro, entonces ahí tenés un problema de orden práctico, como lo quieras ver, pero decirle al presidente que él tiene que responder por eso,
simplemente porque perteneció a la organización que perpetró el secuestro y muy posible asesinato del señor Don, creo yo que es incorrecto. Pues yo no sé cómo se resuelven estos casos donde no hay realmente a quién pedirle cuentas de este asunto. Y lo de Roque Dalton, pues sí es una herida abierta todavía. ¿Alguno de ustedes conoció a Roque? Me imagino que sí, ¿no? Yo no. ¿Tú lo conociste? Sí, yo lo conocí. ¿Amigo? Era amigo. Ya. No íntimo ni nada. Si él vino ¿Tú allá entiendes que fue muerto por un problema político interno? Sí, claro que sí. El problema fue de la orientación que estaba tomando o que tenía el ERP en ese momento, que era pro-China. Y Roque Dalton venía de Cuba. ¿Ya? Y era el momento en que Cuba con China los cubanos habían expulsado a todos los chinos, a los asesores militares chinos que tenían. Y entonces había toda esa pugna de los soviéticos contra los chinos. Y en medio de eso, a él lo acusaron de que ser agente de los cubanos, de la CIA y de los chinos, lo cual era totalmente absurdo. Okay. ¿Quedan unos minutos? No puedo dejar tampoco de preguntarle, y disculpen que lo lleve de un tema a otro, pero bueno, el caso chino, y cabalmente hablando de China, viene la embajadora y dice, mire, cuidado con China, que China quiere tener injerencia militar y económica en la región, y entonces yo le pediría a El Salvador que tenga cuidado, sobre todo porque quieren comprar el puerto o concesionar el puerto de la Unión. ¿Hay que temerle a China? ¿Cómo? Pues claro que es potencia, toda potencia. Estados Unidos hay que temerle también, porque es potencia. O sea, no podemos tratarlos de tú a tú. Ojo, eso se le aplica a todos ellos, y no solo a esos dos. En ese sentido, ahora, normalmente, esa es la expresión de la posición de los Estados Unidos en diplomacia, eso se hace en privado al gobierno. El hecho de que la señora lo esté haciendo en público, porque es a través de un periodista que se sabe esto, no es la norma diplomática que se debe de utilizar. Excepto cuando se vaya a romper y enfrentar a ese país, que no es el caso. ¿Será que no tuvo eco en el gobierno? Probablemente no lo tuvo. Si no hay ni siquiera ministro de Relaciones Exteriores ahorita. Ahora, por lo que tú ves China, actualmente, ¿tendrá China intención de expandir y tener poderío militar en esta zona y amenazar de alguna manera a Estados Unidos? No. China está en una fase de expansión económica brutal, y América Latina se ha vuelto más que África. Hace 10 años estaban más metidos en África. Hoy tienden a moverse más hacia Latinoamérica porque le presentan mayores oportunidades por sus niveles de desarrollo, etc. O sea que lo que hay ahorita es eso. Los chinos están... Por otro lado, ellos están haciendo su trabajo, su posición de expansión, primero en su terreno. Igual que hizo Estados Unidos, que fue la famosa doctrina América para los americanos, de los norteamericanos. Era América para los americanos del norte. ¿Verdad? Europeos no se me metan en América Latina, porque eran los años después de la independencia de europeos que habíamos logrado aquí en América Latina. Hoy China está todo el problema, por ejemplo, del mar de China, porque así se llama, pleitos con Japón, con Taiwán, con Tailandia, con Vietnam, etcétera, son en torno a la expansión de China. La ruta esta que están inventando, que es una cosa de una proyección universal de la seda, ¿verdad? Revivir la ruta de la seda, pero moderna, con ferrocarriles, con centros de expansión, etcétera. Ya China está tratando ya se siente lo suficientemente fuerte como para poder irse y que lo respeten y le cuiden y que hagan lo que ellos quieren. Porque no digan, no son los buenos de la película, perdónenme, toda potencia imperialista no es la buena de la película para nosotros. Okay. Y lo está diciendo una persona que estuvo muy cerca de China. Tú estabas en la India hasta hace poco como embajador. Estuve allí y me tocó como embajador de los Estados del Salvador en Washington, en Nueva York, negociar con los chinos un caso centroamericano. Todo el mundo nos decía, van a perder los chinos, no les van a permitir eso. Y logramos salir bien. ¿China es de temerle? Sí, bueno, temerle no sé. Ciertamente
el péndulo está cambiando en casi toda América Latina de manera interesante. Los que podían haber sido o eran socios, digamos, más naturales de China, están un poco o en graves problemas y crisis e inestabilidades o ya no están. Entonces yo sí creo que China está como viendo un poco hacia adelante y que está queriendo asegurarse que conserva sus piecitos aquí por cualquier cosa que se pueda presentar. Yo no sé cómo estarán evaluando la posibilidad de escalada de esta guerra comercial que se está generando con las tarifas que se le han impuesto a China y la respuesta de China a los Estados Unidos, pero no hay que olvidarse de que todas las guerras en la historia de la humanidad han sido por eso, por temas de comercio y de dinero. Entonces yo no sé si ellos piensan que esto pudiera poner mucha tensión en las relaciones con China, y en ese caso, en esa eventualidad, pues sí les pondría muy nerviosos a los Estados Unidos que China tenga una presencia tan cerca del territorio de los Estados Unidos, porque no es solo el puerto, es la zona portuaria. Ahí hay un aeropuerto también que se usaba, es una pista corta, pero es un aeropuerto que se usaba en la guerra para los aviones que en ese tiempo... Los militares, y tiene de dónde expandirse, o sea que cuando estamos hablando no solo del puerto, sino de toda la zona portuaria, ahí sí hay, digamos que, circunstancias que podrían permitirle a China eventualmente una presencia que no solo sea comercial, ¿verdad? Yo creo que ninguna de esas cosas está claramente configurada en este momento y probablemente los Estados Unidos están como haciendo lo que a ellos más les gusta hacer, que son estos golpes preventivos para que no ocurran cosas, ¿verdad? Y yo sí estoy de acuerdo con Rubén. Obviamente algo saben en su Y nosotros podemos decir, bueno, nosotros somos independientes, soberanos, podemos negociar con quien queramos, podemos decirle a la Embajada de Estados Unidos, miren... Nos podemos poner en esa situación, pero la verdad es que hasta ahora no nos podríamos, de hecho, podemos, que convenga es otra cosa. Ajá. Hasta ahora la verdad es que no nos han mancillado nuestra soberanía, simplemente nos han dicho tengan cuidado y que esto se haga con transparencia. Y yo creo que eso de todas formas es un buen consejo, independientemente de cuáles sean las intenciones que tenga la embajadora para decir esto. Y sobre todo porque se está dando lo de China, la expansión de China, en un momento en que Trump está retrocediendo en América Latina y en casi todas partes del mundo, pues, excepto donde quiere estar, ¿verdad? Que ahí quiere estar del todo, pero está peleándose con la Unión Europea, con Canadá, con México, está jalándose de América Latina. No le importa el resto. No le importa. Entonces los otros, si hay un vacío en política, hay otro que lo va a querer llenar y los chinos están aprovechando todo eso en su estrategia global. Yo lo veo, claro. Ahora, yo decía unos días atrás que la verdad que algunos países latinoamericanos, los que hoy día están en mejor situación económica, es porque se han abierto mucho al comercio con Asia, con China principalmente. Podemos hacerlo nosotros, tenemos la capacidad, tenemos la independencia para poder decir, vamos a ampliar nuestro comercio y no importa con quién sea. Está difícil, ¿no? Está difícil, señores. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Porque tú lo pediste. Play te llenará de música durante 2 horas. Además de excelente contenido del mundo del entretenimiento. Cine, deportes y moda.
Dale play. Play de 4 a 6 de la tarde por TCS Plus, canal 35 en señal abierta, 5 en cable, te da más. Banca en línea. Más tiempo para el mundial, menos tiempo en el banco. Activa tu banca en línea. Más tiempo para el mundial, menos tiempo en el banco. Bacredomatic. El cuarto segmento de debate gracias a COSAVI DRL. Vive el Mundial 2018 con COSAVI DRL y participa en la rifa de televisores y balones originales al abrir tus depósitos a plazo, cuentas de ahorro y créditos. Vive con COSAVI DRL el Mundial Rusia 2018. Gana uno de los 20 Smart TV o uno de los 28 balones originales y disfruta del Mundial desde la comodidad de tu casa. Sé un ganador aperturando tus depósitos, cuentas de ahorro y créditos para participar en las rifas mensuales. Promoción exclusiva para asociados y vence el 30 de julio. COSAVI DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Bueno, señor Francisco Bonilla, buenas noches. ¿Qué dicen los amigos televidentes? Un placer saludarles. Diversas opiniones. La primera, la de Rafael Hernández Cisneros, dice don Nacho. La sala ha sido muy buena, ha generado controversia por emitir fallos a favor de la derecha en su momento o a la izquierda en su momento. La realidad es que hay muchas cosas que han cambiado en beneficio de la población y no de los políticos. El periodista Ricardo Baquerano hace memoria sobre una de las afirmaciones que se hizo en el programa. Decía, así respondía en 2011 el colatino a esa pregunta, Nacho. A mí aún me resulta muy interesante el viraje y hace memoria de lo que dijo Francisco Valencia en ese momento. Las resoluciones de estos magistrados honestos y apegados a la ley han afligido a la derecha. El 7 de marzo de 2011. Edwin Segovia dice, respetables analistas, aclaren si desde su sapiencia, intuición y experiencia política Nayib Bukele llegará a buen puerto en su candidatura a Cambio Democrático Nuevas Ideas, o ya es un esfuerzo naufragado, les pregunta Miguel Martínez. ¿Qué piensan de lo que dijo el presidente del Tribunal Supremo, de que debería haber un tipo de sanción a la sala, porque la ley de procedimientos le daba 15 días hábiles para resolver el caso de Cambio Democrático y que año y medio después hayan venido a hacerlo? Matías Serrano dice, entonces, ¿cómo explica la eliminación de los diputados suplentes en la legislatura pasada, donde nadie le solicitó a la Sala Constitucional pronunciarse en ese tema, tomándose atribuciones que son del Tribunal Supremo Electoral? Y esto con respecto a la afirmación del señor Samayoa sobre que la Sala no actúa de oficio. Luis Contreras dice, la Sala ha mantenido el equilibrio constitucional y político en nuestro país. La imperante polarización ideológica es la que busca deslegitimarlos, tildándolos de serviles a arena, y esto no es cierto. Guillermo Villatoro dice, no hay democracia en El Salvador, eso es todo. Solo hay para grupos de poder y así no se vale. Estamos regresando a la época de los 70. Y un poco para darle contexto a la información que hablábamos sobre Gana y Nayib Bukele, Carlos Rodríguez, quien es asistente del diputado Guillermo Gallego, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, es quien pusiera hace unas horas, al igual que el diputado Gallegos nos hizo llegar a varios periodistas, esta imagen donde dice noticia, o más bien última hora, noticia, Gana hará una coalición con Nuevas Ideas, partido de información liderado por Nayib Bukele, exalcalde de San Salvador 2015-2018 y de Nuevo Cuscatlán 2012-2015 por el FMLN. Bukele ofreció a Gana que construyan un candidato a la vicepresidencia juntos que sume a su victoria para las presidenciales. Vamos al estudio para las respuestas de los señores invitados. Bueno, ¿por dónde quieren empezar? ¿Por la noticia hasta que dijimos al principio que se está confirmando? Pues si quieres empezamos por ahí. Yo quiero ver. Yo ya lo dije, mire, esto de las coaliciones, la coalición en sí misma no es mala. Depende en qué términos se hace.
Si es una coalición solo para llevar un candidato, eso es ser partido taxi. ¿Cuál es la coalición que están haciendo la derecha? Arena, PCN y PDC. Típica. Ahí no se discute de contenidos ni nada. Ahí es a llevar y ganar. ¿Verdad? Eso no es bueno para el país, porque eso es seguir como se hacen las coaliciones en la Asamblea. Si es una coalición programática en la que se define cuál es la propuesta al pueblo, qué cosas va a tener, bajo qué términos se va a hacer, eso ya empieza a ser para mí diferente. Que después lo puedan mantener y que el candidato se mantenga dentro de esos temas, ya es otra cosa. Pero ahorita podría ser un paso fundamental en que las coaliciones son para gobernar. Este país necesita coalición para gobernar porque el electorado le está diciendo a los partidos: no quiero a ninguno con mayoría de votos. Ese es el Ahora, ¿cómo se electoral. entiende un movimiento de izquierda con un partido de derecha como Gana? Bueno, ¿quién es el movimiento de izquierda ahí? Yo entendería que el movimiento de Nayib Bukele Nueva Idea es un movimiento de izquierda. Mire, yo esas nuevas ideas ya lo dije y lo repito. Si no me dice cuáles son las, aunque sean las viejas ideas, por el amor de Dios, pero díganme, no han dicho públicamente una idea y eso es una falta de respeto al pueblo. Esa es mi crítica, Nayib. Que sea, no, a mí no me importa, pero si va a ser política, que la haga seriamente. Y lo primero es respetar al electorado, respetar al pueblo y decirle las cosas claras. Y mientras eso no se dé, yo no puedo juzgar nada. No es que diga que es malo, digo, no lo puedo juzgar porque no me ha dicho en qué anda. Ok, creo que te contestaba la pregunta que si alguien preguntó si Nayib llegará a buen puerto. Bueno, ya con esto puede ser candidato a través de Gana, ¿no? A través de Gana, sí. Sí. Puede ser candidato. Ya, sí. Hay otra pregunta. Tú decías que la sala solo puede actuar sobre la base de una petición y alguien dijo, eso no es así porque cuando eliminó a los diputados suplentes nadie se lo pidió. Había una demanda, sí. Había una demanda. Había una demanda, claro. O sea, la sala nunca puede actuar. No puede actuar de oficio. ¿Sí? La otra pregunta es interesante, que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Oliva, dijo que él creía que había que sancionar a la sala porque la ley establece que se debe responder en 25 días y se tomaron 15, 2 años y medio. 15 días. Él dijo 15, pero son 25 días. Sí, definitivamente ahí la sala se voló las trancas y no cumplió con un requerimiento procesal. No han dado una explicación válida. Yo creo que sí incurrieron en un error. Ahora, pregunto. No solo ese, está el otro del CITRAM, que no lo han resuelto. Ese es un clarísimo caso de violación del contrato ese de la Constitución. Es pero clarísimo, por el texto de la Constitución misma. No lo resuelven, pero dan una medida cautelar que destruye lo que se ha hecho. No hay derecho que se haga eso. Tienen más de 3 años también de tener ese caso y no resuelven nada. No, esa es la parte crítica que debemos de hacer. ¿Cómo han manipulado el sistema electoral de este país? Que lo están volviendo, no, ya lo volvieron el sistema más complicado para votar y contar votos de América Latina. No se pueden hacer esas cosas si no se conoce de qué se está hablando, creo yo. Yo no dudo de las buenas intenciones de ciudadanizar el proceso electoral, pues sí, eso sería bueno que se logre, pero por gente que conozca. Ahora, hay una realidad tampoco. La sala no puede responder todo lo que se le pide en 25 días. Por supuesto. Es imposible. No. Y ninguna sala cumplió ni va a cumplir los 25 días. Eso. Entonces ahí lo que habría que hacer es modificar esas disposiciones que no son realistas, pues. No tiene sentido. Si de algo, como dijo mi estimado compañero, si algo ha hecho esta sala es trabajar. Entonces es muy difícil estarle echando en cara que tantos días pasaron y tantos no, cuando todos sabemos que ha trabajado. No debería de ser así, pues, eso es cierto. Yo lo señalo en casos específicos, en casos en que ciertamente se ha prestado a maniobras políticas el momento en que hace la resolución, eso sí es cierto. Y lo otro que hay que tener en cuenta, perdón, que es importante, es que
muchas veces ellos intentan sacar las resoluciones y no llegan a acuerdo. Claro. Lo Exacto, que hablábamos que pero antes era eso, sí, la norma tiene- en esta sala ha ocurrido. El problema es también ponerse y de en acuerdo para buena sacar cantidad de Con la, veces, pues. con la de la amnistía hubo ese problema, tuvieron. Así es, correcto. Y además, mire una cosa, yo tengo entendido de que la alianza, o más bien la alianza, es con ¿cómo se llama? Con Cambio Democrático. Cambio Democrático nadie lo ha suspendido. No. Está allí, está tan vivito coleando como si nunca. Nadie sabe Y cómo. encima de eso, la sala termina su sentencia antes de poner la resolutiva diciendo, y acuérdense muy bien que Cambio Democrático, ahí, ya Tiene un todo el diputado. mundo sabe que tiene un diputado y la ley dice que ahí no se le puede, porque la ley es clarísima. Por ningún motivo, si tienen un diputado, el tribunal puede suspenderlo. Por ningún motivo. Es una cosa increíble que la ley diga eso, ¿verdad? Porque yo creo que debería de ser, aunque con diputado, si hacen una cosa horrible, deberían de suspenderlo. Sí, pero es que mira, la sala le dio Muchísimo. argumentos al tribunal para que haga lo que quiera hacer. Pues claro, Y la eso es lo que sentencia ha es eso. Muchísimas gracias, Joaquín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Creo que ha sido muy bueno tenerlo esta noche. Ayuda a entender y ayuda a reflexionar mejor sobre los grandes temas importantes del país. Nos vemos en 2 minutos. 2 minutos solamente, le quito la corbata, miren los próximos invitados y empezamos el debate mundialista.